Hola, soy Hugo Felguerinos, hoy es 23 de noviembre de 2020 y esto es un retal del Baciyelmo, que lleva por título Canarias, la guerra del cayuco. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, hoy es un día negro para mi tierra, para Canarias. Hoy no solo abrimos todos los medios nacionales de este país, sino estamos abriendo los medios, las televisiones, los periódicos de Alemania, del Reino Unido, de toda Europa y de todo el mundo. En el peor momento de nuestra historia, 17.000 personas, inmigrantes africanos atrapadas en Canarias, donde además tenemos a la mitad de la población activa en paro en ERTE, donde en este momento, esta semana, están colapsados los servicios de empleo en los nuevos ERTE y el nuevo paro, con el 62% de los jóvenes en paro, con la mitad de nuestra población activa en paro y sin esperanza. Un drama humanitario donde ayer los canarios fueron a una plaza donde el ministro del Interior soltó a 200 inmigrantes sin dónde dormir ni dónde comer, y la población canaria fue allí. No tenemos capacidad de acogida, 6.000 personas en hoteles, no hay trabajo, no hay comida. ¿Somos España? ¿Somos Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el Emempaya para que este gobierno le haga caso? ¿Es que la Unión Europea no considera Canarias Europa y territorio continental? ¿Es que tenemos que ir a la Unión Africana, a Mauritania, a Marruecos o Argelia para que resuelva el drama humanitario y el drama social de Canarias? Canarias es un polvorín, Canarias es un volcán, Canarias es razón de Estado, Canarias hace necesario que el presidente del gobierno, la vicepresidenta, con 5 ministerios, hoy se reúne y tomen una decisión. Ayer anunciaron que habían empezado las repatriaciones. Un avión con 8 marroquíes y 16 policías. ¿Eso es repatriar a Marruecos la gente que está viniendo? Hagan caso a ACNUR. Hagan caso a la Asociación de Ayuda al Refugiado. Hagan caso a Cruz Roja. Hagan caso a Podemos, que pide la dimisión de Marlaska. Hagan caso al Partido Socialista, que pide la dimisión de Escrivá. Mi tierra se lo merece. 2 millones de canarios. Muchas gracias, señora Oramas. ¿Cómo suena Ana Oramas, la representante del grupo canario que habla así, airada? Recuerda un poco a Franceschi, el venezolano del otro día. Oramas interpreta un poco pasada de vueltas el cabreo que tiene, un cabreo grande, porque su grupo parlamentario no apoyó a Vox en la crítica a la inmigración y ahora se ha encontrado con un lío en Canarias que es impresionante, porque todos los flujos de la inmigración se han desviado a las islas y están llegando una cantidad de inmigrantes que es descomunal. Está entrando y está desbordando a las propias islas y está generando una situación pues de desbordamiento total, y no son capaces a resolver el problema que se están generando en las islas con los inmigrantes. Después de 3 jornadas cayucos en Canarias, hoy son ya 2 las llegadas a las islas. Una embarcación con 78 inmigrantes lo hacía esta mañana al tinerfeño muelle de Los Cristianos. Una segunda, Gemma Alfaro, lo acaba de hacer al de Arguineguín, donde te encuentras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, se acaba de poner fin a esa racha sin llegadas a este puerto de Arguineguín. Tras 3 días de parón, acaba de ser rescatado un cayuco con unas 40 personas a bordo. Ha sido interceptado al sur de esta isla de Gran Canaria. Cruz Roja está examinando a las personas que viajaban en él, todas de origen subsahariano. Es la segunda embarcación, como dices, que llega hoy a las Islas Canarias, tras una con 78 inmigrantes a bordo que llegó esta madrugada al puerto de Los Cristianos, en Tenerife. Después de 3 jornadas sin pateras ni cayucos en Canarias. Decíamos en el retal de las vacunas que las vacunas son armas. Los cayucos de inmigrantes también son armas. O sea, te los pueden enviar con terceras intenciones. Y está dibujándose en esa parte del país un escenario en el cuadrante sur, además cuadrante sur occidental, que son Sáhara, inmigración en Islas Canarias
y tensión en toda la zona que está en torno al estrecho de Gibraltar. Es de lógica. Entonces Ana Oramas ha montado el pitote en el Congreso de los Diputados. Lo ha montado de tal manera que ha sacado a relucir al grupo EMPAYAC, al Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, fundado por un abogado, Antonio Cubillo, un abogado canario que promovía la independencia de las Islas Canarias e incluso en su integración promovía una integración africana de las Islas Canarias, cosa que es absurda porque, como todo el mundo sabe, las Islas Canarias, como Andalucía, como todo lo que empieza del paralelo 40 hacia abajo, es Latinoamérica. Latinoamérica empieza en Europa. Esto que no se entere nadie, ¿eh? O sea, tú cruzas el paralelo 40 y empieza Latinoamérica. Pero nosotros hacemos como que no empieza. Yo no sé si entre el paralelo 40 y los Pirineos está Europa. Me parece que tampoco. Me parece que Europa empieza, pero incluso un cacho después de que has pasado los Pirineos. Yo creo que hasta que no llegas a Burdeos no empieza Europa. Pero bueno. Pero lo que es en Latinoamérica, eso empieza de Despeñaperros hacia abajo, Latinoamérica, compañero. Y por supuesto, Canarias, ¿qué va a ser? Canarias es la continuación de Puerto Rico, eso es, no hay más. Bueno, el caso es que esta Ana Oramas montó un lío tremendo allí, pues porque la situación en esa zona está caliente y parece que hemos vuelto a aquellos años 70 que eran plena tensión, en plena Guerra Fría, cuando ya se estaba dibujando el final de la Guerra Fría, cuando ya se iba hacia el desmoronamiento de la Unión Soviética. Estamos en un momento muy similar. Atentados terroristas, organizaciones como Gladio, tensiones en Portugal, todo el cuadrante sur de Europa estaba en ebullición. Y algo parecido está ocurriendo ahora en España. Y de eso va un poco este retal. Nada más que escuchó a Ana Oramas en Rey Juliana, que debía andar por ahí por el Congreso, dijo, hombre, ya tengo aquí artículo. Y se alarga un artículo que se llama Ana Oramas y EMPAYAC, y bueno, pues hace un cóctel ahí, mete de todo, mete la crisis de la inmigración, Estados Unidos, Marruecos y hasta Nagorno-Karabaj, entra todo ahí. Es un fenómeno, Juliana, en estas cosas, empieza mapas, tal cual, vamos a meter aquí y tal, pero aunque sea la vieja técnica de Juliana, jugar un poco a esto, al escatérgoris periodístico, algo de razón tiene y la verdad es que ahora mismo está pasando todo por ese estrecho, por el estrecho de Gibraltar. Estrecho caliente, y el estrecho caliente porque, como ya dije antes, las Islas Canarias es Latinoamérica. Y si a Latinoamérica está llegando los efectos del Niño, pues los efectos del Niño llegan a las Islas Canarias y supongo que llegarán a Sevilla. Esta Ana Oramas sería una especie de criolla, porque, aunque no lo digamos, ya digo que está en secreto, en esto de las Islas Canarias, a mí me contaba un buen amigo, decía, es como Sudamérica, están los criollos, los descendientes de los funcionarios, los godos, la gente bien, y después está la plebe frumentaria que hacen pues de eso, de panchitos, de sudacas,
Bueno, eso ocurre en todas las regiones, pero por lo visto ahí en Canarias la cosa tiene más fuerza. Entonces Ana Oramas es como una criolla que va a Madrid a montar el pollo, como harían los criollos privilegiados de las repúblicas latinoamericanas, que al mismo tiempo que se proclaman herederos de Tupac Amaru, dice tú, mi madre tiene una pinta de ser de Albacete, tiene una pinta de señores y señoras de Albacete que es increíble. Tú ves a Sofía Vergara y parece de Valladolid, una chica bien de Valladolid, una chica mona de estas, una rubia oscura de Valladolid, y de tu joder, no, pues es de ahí, de Colombia, sí, pero parece de aquí. Eso pasa con muchos. Bueno, pues estaba yo con esto del artículo de Juliana que hace esos juegos y dije, hombre, no se ha acordado de Otero Novas, de José Manuel Otero Novas, que hace unos 5 años sacó unas memorias y en esas memorias tocaba el tema del Empayac y de Antonio Cubillo. José Manuel Otero Novas era ministro de la Presidencia con Adolfo Suárez cuando estaba la UCD. La UCD, digamos que era el partido que se disolvería en esa marca electoral común, donde entró Alianza Popular, estos de la UCD y tal. Digamos que la UCD representaba lo que representa Rajoy, ¿no? Si Rajoy dentro del Partido Popular era el moderantismo hispánico, que a mí me gusta poner estas etiquetas y tal. Pues José Manuel Otero Novas y Adolfo Suárez, por supuesto, son herederos del moderantismo hispánico, que tiene el componente entre la falange y las oligarquías funcionariales del Estado. Y entonces ellos representaban eso. Y Otero Novas contaba cómo se desarrolló todo este episodio del Empayac y de Antonio Cubillo. O sea, Antonio Cubillo, pues desde Argel le habían puesto los medios para desarrollar una emisora que se llamaba La Voz de Canarias Libre y el movimiento pues empezó en 1975, estas emisiones que tenían muchísima fuerza en las islas, en Canarias, y después en 1976 el movimiento fundó un grupo de estos militar terrorista como la ETA, que pusieron varias bombas en un Corte Inglés, me parece, y provocaron, por un aviso de un atentado de bomba en el aeropuerto de Gran Canarias, el mayor accidente aéreo de la historia, que fue el famoso accidente de los rodeos con 583 muertos. Eso fue producto, o digamos que la derivada de un anuncio de bomba en el aeropuerto de Canarias, cuyos autores, por lo menos del anuncio, eran estos del movimiento de la Fuerza Guanche o algo así se llamaban, y provocaron que se desviasen aviones al aeropuerto de los rodeos. En aquel desvío de tráfico aéreo se produjo un accidente terrible, brutal, que murieron 583, el mayor de la historia. Aquello fue una salvajada. Y ahí por medio estaba pues Cubillo y su grupo independentista canario. O sea que la cosa tuvo bemoles. Bueno, pues contaba Otero Novas que cuando él era ministro de la Presidencia, era digamos que mano derecha de Adolfo Suárez, y él estaba en el cargo, recibió una información por parte de los servicios secretos que había un comunicado de la CIA que venía a avalar que ellos estaban detrás de Antonio Cubillo, que eran los muñidores, digamos, del movimiento independentista canario, y que el objetivo de esta acción de desestabilización de España era forzar a la entrada rápida de España en la OTAN. En aquellos momentos, en los años 74, 75, 73, la revolución de los claveles había sido unos años antes. Es decir, la península ibérica estaba en una posición incierta,
el estrecho de Gibraltar, digamos que peligraba, y entonces lo que se necesitaba era que rápidamente se integrasen en la OTAN tanto Portugal como España. Suárez, que era un tipo, ya digo, del moderantismo hispánico, dijo que sí, que se iba a entrar, pero que de momento no, y forzó incluso a un ministro a decir que formalmente, a Marcelino Oreja, al tío de Jaime Mayor, que declarase que él era partidario de entrar en la OTAN, pero que de momento no se iba a entrar. El caso es que, bueno, hubo una solución de compromiso, más o menos se veía que España iba a integrarse en la OTAN. Yo siempre pensando que Suárez era un tío que iba por libre, y que toda esa corriente política española ha sido una corriente que iba por libre y no diré que en contra de Estados Unidos, pero queriendo hacer su camino. Y eso siempre me ha parecido. Eso después con Aznar hicimos un seguidismo atroz, del que, por cierto, dice el propio Otero Novas que él aconsejó. No sé, me extraña. Pero hicimos un seguidismo atroz de Estados Unidos, así nos fue. Y aunque, bueno, Otero Novas dice en esas entrevistas, en esos diálogos que tiene en el libro, que él, con la guerra de Irak, no quería. O sea que, bueno. Pero bueno, vete tú a saber. Bueno, estábamos hablando de eso, de toda esa situación. Se llega al pacto con Estados Unidos para que España entre en breves en la OTAN. Entonces el acto siguiente es acuchillar ni más ni menos que al pobre Cubillo. Bueno, al pobre no, que había provocado lo que había provocado. Acuchillan a Cubillo en las calles de Argel, cierra la emisora, la Voz de Canarias Libre, y bueno, y se acaba el Empayac, se acaba ese movimiento político, porque se estabiliza el estrecho de Gibraltar. Por un lado está Marruecos, que es un estado títere, si se puede decir, tanto de Estados Unidos como de Francia, y digamos está controlado esa parte, y por el otro lado la península ibérica entera se integra en la OTAN, salvo las Islas Canarias, que las Islas Canarias no entran en la OTAN. Entonces, bueno, pues eso es lo que se da, y hasta ahí esa sería la historia de lo que fue ese movimiento y de lo que fue una época determinada. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tenemos otra vez un movimiento similar en el sur. Un movimiento completamente similar en el sur. Y ya decíamos que yo creo que todo esto son los vientos de lo que sucede en Asia, que van llegando, que van desestabilizando a los estados y que van provocando transformaciones en los países, y que inevitablemente a España esto la afecta de una manera muy fuerte. Y esa es la situación en la que están. Nosotros ahora mismo tenemos esa situación comprometida en Sáhara, aunque nos hagamos los tontos. Consecuencia probablemente de esa situación, Marruecos nos envía una riada de inmigrantes a las costas, y nos genera un problema aún mayor en unas Canarias que están en una situación delicadísima económica, porque el turismo se ha frenado hoy por el asunto de esta nueva peste, de esta gripe que nos está machacando a todos. Y claro, la situación es también llegar a un acuerdo con Estados Unidos y buscar la estabilización de la zona, que es muy difícil que se estabilice, porque al final va a acabar completamente desestabilizada, porque esa lucha de imperios tiene un punto neurálgico, que es ese estrecho del Gibraltar, que conecta muchísimas ciudades. Por ahí se pasa desde el Próximo Oriente, toda la zona de Siria, de Turquía, toda esa zona del Líbano, hasta donde se llega. Eso conecta con las ciudades del sur de Latinoamérica, y eso es muy, muy difícil. El desequilibrio en España va a ser muy grande. Y se va a poner en disputa una concepción clásica. Yo creo que ahora mismo parece indiscutible, que es el europeísmo español. Eso va a medida que se vaya desarrollando el siglo. A mí me parece que sí que se va a poner en discusión.
Y da dos claves del europeísmo español Otero Novas. Otero Novas cuenta que él era el enlace para hablar con un diplomático americano, Frank McNeill, que vivía en Madrid. Era el enlace entre Suárez y, digamos, que Estados Unidos. Y Otero Novas cuenta que en una ocasión el Partido Socialista Obrero Español desarrolló una campaña intensísima en contra de la UCD. Habían preparado una especie de rueda de prensa internacional en la que iban a poner a caer de un burro a Suárez. Y entonces Suárez pide a Otero Novas que vaya a hablar con McNeill y que al menos que se celebre la rueda de prensa, pero que al menos no esté allí presente González. Supongo que sería la situación en la que estaba el gobierno de la monarquía, negociándose toda la transición, las elecciones, el sistema democrático. Entonces piden que González no haga acto de presencia. Y González no acudió a la rueda de prensa. Yo no sé si era el periodista o le preguntaba a Otero Novas: oiga, y entonces, ¿qué fue? ¿Que llamaron al PSOE los norteamericanos? Y dijo, no, debieron llamar a Bonn. Y eso me hizo mucha gracia. Dijo, llamaron a Bonn y los de Bonn llamaron a los del PSOE. O sea, para que veamos cómo el PSOE en realidad es una sección española del SPD. Y hay otra historia también graciosa que define mucho cómo es España, que es cuando que cuenta el propio Otero Novas, que es que Frank McNeill les pide que no subvencionen, que no financien desde el gobierno al Partido Socialista Popular, que era el partido de Tierno Galván, que no lo subvencionen, que por favor no ayuden económicamente a ese partido, porque digamos que Alemania y ellos han apostado por el Partido Socialista Obrero de Felipe González y el clan de la tortilla y todos estos, los andaluces, y que no subvencionen a ese partido. Entonces ahí se ve la realidad y los trampantojos económicos y políticos y cómo funcionan las democracias y cómo funcionan los estados. Los estados funcionan con reuniones discretas, con pactos esotéricos y muchas veces con reuniones de espalda a eso que se llama el pueblo. Así funcionan los estados y así funcionan las cuestiones. Un amigo me preguntaba en los foros de YouTube por qué nosotros no hablábamos de Francia y en relación con Marruecos y hablábamos más de Estados Unidos, supongo. Bueno, la contestación puede ser sencilla. No solo habría que hablar de la influencia de Francia, sino de la relación que hay de la propia España, del propio régimen español con Marruecos. ¿Por qué no hablamos de toda la deslocalización de trabajos que hay del mundo del sector, incluso de toda esa gran red de agrociudades andaluzas que están deslocalizando trabajo, digamos, y situándolo en Marruecos? O la relación de Mercadona en Marruecos, que claro, nosotros compramos las marcas blancas de Mercadona porque el productor está donde está y paga los precios que paga. Es decir, no solo es la influencia del mal, del Magcén, por ejemplo. Yo siempre leo a Carlos Miguel, me parece, desde el Atlántico, que habla de ese eje del mal que es el Magcén, que parece Fu Manchú, que tiene influencias en Madrid, en París, los servicios secretos, sí, por supuesto que evidentemente Marruecos es un país que tiene influencias de todo tipo en países como los nuestros, pero lo mismo sucede en Marruecos. La cantidad de servicios secretos que hay allí infiltrado, la cantidad de hombres de negocio que hacen no solo negocios, sino muchas otras cosas. Se da esa dialéctica amo-esclavo en la que no sabes muy bien cuándo podemos venir aquí y decir Marruecos es un país golfo, que en el fondo lo es,
O nosotros somos un poco golfos con Marruecos, son líneas difusas todo esto que sucede. Todo es un panorama un poco confuso, hay confusión siempre. ¿Nos interesa? ¿No nos interesa? Después todos vamos al Mercadona a comprar las marcas blancas de Roche. Marcas blancas, el tomate, el no sé qué, tal, todo viene de allí. Todo el negocio viene para España, de capitales. ¿Quién ayuda a Marruecos en controlar la independencia del norte del país? Pues probablemente el CNI y mucha gente, no se sabe. Es decir, que no es tan claro, porque me desafiaba un poco y me decía, usted no va a hablar de la situación. Es que hablar de eso es muy complicado, porque no se sabe dónde están los buenos ni los malos. O sea, Marruecos, por supuesto, es un país agresivo, defiende sus intereses, pero Marruecos está haciendo el trabajo sucio con la inmigración, que no es la valla de Melilla, sino que es una policía brutal que persigue a los inmigrantes, y que cuando no los persigue, pues sucede lo que está sucediendo en Canarias. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues prudencia política, me parece. Ese es el asunto. Y ahora todo se desequilibra y toma un cariz más peligroso, porque la autaxia, que nosotros decimos en el materialismo filosófico, la autaxia es el equilibrio, el orden, más o menos en precario, que se mantiene. Está viéndose zarandeado por la irrupción de lo que decíamos, de una nueva potencia que ya es que ha superado a Estados Unidos, y veremos si pega una patada al tablero, cómo queda ahí el tablero y qué influencia puede tener sobre nosotros y sobre la forma de vivir nuestra. No lo sé, yo más o menos esto es lo que pienso. Y nada más por hoy. Lo dejo y mañana, si puedo, más. No garantizo que todos los días saquemos estas historias, pero si puedo mañana más.